Hola, muy buenas noches. Dios te bendice en esta hora. Estamos un poco atrasados. De hecho, la pantalla se ve muy pequeñita, se me desconfiguró y me atrasé. Mil disculpas de verdad, la hora, ¿verdad? Es un poquito tarde, es en vivo, pero pues queda grabado, ¿verdad? Y vamos a grabar esta palabra de Dios, no importa, ya se nos fueron los minutos. Vamos a tratar, ¿verdad? Pues de hacerlo, ¿verdad? Que nada se quede ahí nada más. Entonces, no soy muy buena para las cosas de la tecnología, ¿verdad? Y a veces me enredo un poquito con estas cosas. Te damos la bienvenida. Esperemos que se esté viendo bien. Hoy es jueves, te damos la bienvenida a este ministerio Punta Bella. Le damos la bienvenida también a nuestro Padre Bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo, a este canal. Esperamos, ¿verdad? Que sea Dios dirigiéndonos, que sea Dios, ¿verdad? Acompañándonos en este momento, ¿verdad? De plática que vamos a tener. No sé si alguno se pueda conectar, pero vamos a platicar. Vamos a platicar, ¿verdad? Tener este refrigerio, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, con Dios. Antes de dormirnos, ¿verdad? Vamos a ser breves. Y quiero contarte un poquito acerca de esta palabra que traemos hoy, sin antes, ¿verdad?, de hacer una pequeña oración. Vamos a orar, vamos a pedirle, ¿verdad?, a Dios que Él nos dirija, ¿verdad?, en todo esto. Bendito Padre Celestial, te damos, Señor, gracias en este día, Señor, te bendecimos. Te pedimos, Padre, que tú guías nuestra boca, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, todo nuestro ser, Padre. Dirige nuestras vidas, Señor, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a predicar, Señor. Que sea palabra buena, Señor Jesús, que sea de edificación, que sea, Padre, para nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, yo quiero hacer una breve entrada acerca del tema, ¿verdad? Y es acerca de una historia, ¿verdad? En la palabra de Dios, que es acerca de Zacarías. Y yo te quiero platicar un poquito, ¿verdad? Una historia muy bonita de este libro de Lucas, Lucas 1, ¿verdad? Habla un poquito de este personaje de Zacarías, que fue eh, Zacarías un hombre mayor ya, ¿verdad? La historia dice, la palabra de Dios dice, ¿verdad? En San Lucas 1:13, habla un poquito, todo lo que es el capítulo 1, pero yo quiero platicarte nada más la historia, ¿verdad? Que es acerca de Zacarías, ¿verdad? Un hombre que en su primera instancia no le creyó a Dios o no le creyó al ángel que Dios había mandado, al ángel Gabriel, ¿verdad? Cuando vino a hablarle acerca de una nueva noticia, ¿verdad? Muy relevante en su vida, ¿verdad? Casi imposible para él, ¿verdad? Siendo un hombre anciano y su esposa de edad también. Y y esto fue el mensaje, ¿verdad? Yo te quiero platicar en el versículo 1:18, dice que dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Le estaba hablando, ¿verdad? Que iba a tener un hijo su esposa, ¿verdad? Y él no lo creía porque era ya de edad y aquí se lo comenta. Y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Entonces era casi imposible, ¿verdad? Que ella fuera a tener un hijo. Su esposa se llamaba Elizabeth y en primera instancia no lo asimiló, ¿verdad? Era una noticia muy fuerte para él. Y dice el 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Hasta allá, ¿verdad? Él le dijo su nombre, se identificó y bueno, surgió algo que tiene que ver, ¿verdad? Con el título que yo le puse hoy a la prédica. Y la palabra de Dios es, cree en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Cree en Jesucristo. Cree en el nombre, que es sobre todo nombre, ¿verdad? En el Hijo de Dios. Entonces, en el 20 tiene que ver algo, ¿verdad? En cuanto al tema de hoy, que dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Entonces fue esta historia, ¿verdad? Yo te la quise comentar antes de entrar al tema para que como una historia relevante, ¿verdad?
en cuanto a la incredulidad, a veces, ¿verdad? Cuando Dios nos promete tantas cosas en la palabra de Dios y nosotros, ¿verdad? No le creemos a Dios, creemos que es imposible o creemos que no lo merecemos o nos parece algo, no sé, ¿verdad? ¿Cómo nos cae a veces la palabra tan fuerte, ¿verdad? Que se nos hace imposible a veces de creer, ¿verdad? Todo lo que Dios nos promete y nos dice en la palabra de Dios. Muchas veces nosotros tenemos que estar en un momento difícil de la vida, pasando algo muy complicado, ¿verdad? Una tribulación muy fuerte para nosotros creerle a Dios o para venir y leer una escritura y creer en lo que estamos leyendo. A mí me pasaba antes de conocer al Señor, a mí me pasaba, ¿verdad? Yo pues no era de leer la Biblia, pero si alguna vez quise agarrarla, o sea, yo para nada creí en lo que yo leía, parecía una fábula, parecía un libro de historia, de un cuento, parecía así, ¿verdad? Cuando yo era muy niña, pero cuando yo ya crecí, ¿verdad? Y tuve la necesidad y todo me trajo a Jesús, yo pude corroborar en mi propia vida por testimonio, ¿verdad? La palabra de Dios en mi vida y yo creí en ese ser, ¿verdad? En ese Hijo de Dios que vino al mundo, yo creí en todo lo que tiene que ver con el nombre del Hijo de Dios. Entonces, como entrada, ¿verdad? Te comento esta incredulidad de Zacarías, ¿verdad? Trajo una consecuencia, pero no es el tema, pero me gustaría, pero te digo, bueno, él quedó mudo por un buen tiempo, ¿verdad? Hasta que se dio ese nacimiento y hasta ese entonces dice la bendita palabra de Dios que se le fue quitada esa afrenta, ¿verdad? Y bueno, pero eso es nada más como ¿qué te diré? Parte de esa historia, pero en sí, nuestro tema de hoy es el creer en Dios, creer en la palabra, creer en todo lo que nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos da, creer en todo lo que Dios nos promete, afianzarnos en la palabra de Dios, ¿verdad? Y ponerla por obra en nuestra vida con seguridad, con certeza, ¿verdad? Más allá de lo que tus ojos ven, creyendo en algo sobrenatural, porque la palabra de Dios es sobrenatural, es poderosa en sí y espiritual, de manera que se hace sobrenatural, pero no por eso, ¿verdad? No está fuera de nuestro alcance, porque la palabra de Dios es para esta vida, es para nosotros, es para ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a entrar en una palabra que quiero que vayamos, que es primera de Juan 5:10. Vamos a buscar esa palabra, primera de Juan 5:10. Y vamos a platicar un poquito de lo que te estoy hablando. Primero de Juan 5:10 dice así la bendita palabra. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ve de qué forma la bendita palabra, ¿verdad? Trae el mensaje. ¿De qué manera? Que si yo, ¿verdad? He creído en el Hijo de Dios, una de las partes, ¿verdad? En la cual me ha hecho creer más es en mi propio testimonio, porque Dios hizo algo conmigo. En mi propio testimonio, ¿verdad? Me ha dado a mí la puerta, ¿verdad? Me ha llevado aún más a creer en el Hijo de Dios, en el testimonio del Hijo de Dios, que es la muerte de cruz, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Yo lo creo en esa muerte de cruz. Yo lo creo, ¿verdad? En el Hijo de Dios, creo en ese testimonio, ¿verdad? Creo en mi propio testimonio por lo que Dios ha hecho en mí. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que a veces nos trae a nosotros afianzar la fe por lo que a Dios o el Hijo de Dios ha hecho en tu vida, por ese testimonio en sí mismo, ¿verdad? En sí mismo, y después repite la palabra, dice, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso,
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y vuelve a repetir lo mismo, ¿verdad? Nosotros en el momento que no le hacemos, ¿verdad? No damos por verdadero o por hecho en que nuestro Dios Todopoderoso mandó a su Hijo, ¿verdad? A morir en la cruz del Calvario por nosotros. El hecho, ¿verdad? De creer en esa acción, nosotros estamos dando y testificando, ¿verdad? De ese testimonio vivo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús. Entonces, la bendita palabra hoy, el tema con el que yo le puse a este es: cree en el nombre del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Cree en ese nombre que es sobre todo nombre, para que nosotros podamos tener una puerta abierta, ¿verdad? Para con Dios, para sus bendiciones, para todo lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Afianzarnos en ese testimonio vivo que es la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, perdón, esa muerte de cruz a nosotros por sí misma es un testimonio vivo, es un testimonio, ¿verdad? Perdón, es un testimonio en sí mismo, ¿verdad? Por esa misma muerte de cruz que nos hace nosotros partícipes también. Después la palabra de Dios dice en el 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado a vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Vamos a volver a repetirlo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. A través de esa muerte de cruz, ¿verdad? De su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna. A través de su Hijo, ¿verdad? A través de esa vida de su Hijo. A través de ese testimonio de su Hijo, pasamos, ¿verdad? A vida eterna. Por el solo hecho de creer en Él, en el Hijo de Dios. En el nombre de Jesús, yo te comparto esa bendita palabra, ¿verdad? Un poco parafraseada, de pronto leemos como si fuera lo mismo, pero en realidad el mensaje está dado de tal manera que rectifiquemos y nos confirma la misma palabra, lo mismo. Cree en el Señor Jesucristo para vida eterna. Es lo que nos da a entender la bendita palabra acá. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cree en el testimonio vivo de muerte de cruz para vida eterna. Cree en el Hijo de Dios. Creer en el Hijo de Dios es lo mismo que creer en Dios, y damos por verdadera esa acción, damos por hecho esa acción, de manera que no hacemos mentiroso a Dios, ¿verdad? Porque Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para hacernos a nosotros libres de toda cautividad, ¿verdad? De toda muerte, para hacernos libres, ¿verdad? Para redimirnos, para salvarnos, ¿verdad? Para vida eterna. En sí, la bendita palabra de Dios, ese es el mensaje de hoy. Cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y da por hecho esa muerte de cruz para vida eterna. Yo vine y morí por ti para vida eterna. Nuestro Dios Padre Todopoderoso mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para darnos vida, ¿verdad? Y vida en abundancia. Por eso la palabra dice en Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. Ok, la bendita palabra nos lleva, ¿verdad? El 12 dice, el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Entonces, simplemente el no tener, ¿verdad? Esa comunión, el no tener la aceptación, el no dar por verdadero, ¿verdad? A Jesucristo en nuestra vida, al rechazarlo, ¿verdad? Al ignorarlo, es como si nosotros no tuviéramos vida, como si estuviéramos muertos. Es lo que da a entender la bendita palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nosotros necesitamos, ¿verdad? Creer en ese Hijo de Dios para vida eterna, para que nosotros podamos vivir una vida digna, para que nosotros podamos vivir una vida, ¿verdad?, de luz, para que podamos vivir una vida verdadera, ¿verdad?, firme, asentada, de convicción, que seamos personas, ¿verdad?,
cabales, personas, ¿verdad? De una conducta, ¿verdad? Con cordura, ¿verdad? La palabra de Dios nos da el aceptar a Jesucristo, ¿verdad? Nosotros nos volvemos sus hijos, nosotros, ¿verdad? Declaramos la palabra y en ese momento nosotros estamos dando testimonio de esa muerte de cruz al solo hecho de creer en Él. Ya lo estamos dando por hecho. Y yo te quiero dar un testimonio antes de pasar a otro pedacito, ¿verdad? Me gusta cuando Dios me trae estas palabras y me da un testimonio. El solo hecho de creer en Dios y decir yo soy hija de Dios, el solo hecho de decir solo esa palabra, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, las tinieblas tiemblan y el diablo no te toca. Y ahorita te lo voy a compartir porque hay un versículo aquí que me trae ese recuerdo en mi vida personal. Vamos a leer. Dice la bendita palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero la palabra en la cual yo te voy a dar un testimonio es esta. Sabemos, dice en el 18, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Con esa bendita palabra yo quiero comentarte, ¿verdad? Un testimonio verídico en mi vida personal, ¿verdad? En la cual el Señor me trae a mi mente, ¿verdad? Cuando leo versículos como esta, dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios es hijo de Dios, ¿verdad? No practica el pecado. Todo aquel que es hijo de Dios, que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de Dios es hijo de Dios. Ok. Y el maligno no le toca, es lo que dice la bendita palabra, por cuanto hemos creído en él. Bueno, yo tuve un testimonio un día. A mí me pasaban todas estas cosas desde que yo era una muchachita, una niña, ¿verdad? Dios puso un llamado en mí desde muy pequeña, pero en Cristo Jesús yo ya encontré el camino, porque en todo momento yo estuve en todas las cosas, ¿verdad? Del mundo normal, pero con eso en mi cabeza, porque desde niña había ambiciones, había palabra, había cosas, ¿verdad? Que yo nunca entendía. El resultado está que un día mi mamá, ya siendo grande, un poquito grandecita, yo antes de conocer a Cristo, mi mamá ya no le gustaba esas cosas. Mi mamá, esos sueños que yo veía y que el otro veía a la gente, soñé con esto y pasó y todas esas cosas, a ella no era cristiana, por supuesto, ella no conocía de Dios, ella era de visitar, ¿verdad? En sus tiempos, esa fue mi madre, ¿verdad? De que estábamos enfermos y a veces nos llevaba con la persona del pueblo, con la curandera, así fue mi infancia. Entonces yo ya estaba grande, pero yo pasaba con de pronto esos sueños y todo eso, y ya estaba yo grandecita, ya entendía muchas cosas, y mi mamá me llevó un día con una persona. Me dijo, mira hija, esta persona te va a sanar. Entonces yo recuerdo, ya yo era grande, ya había pasado a mi adolescencia, yo ya era grandecita, me llevó a mi mamá, pero antes que ella me llevara le dije, mamá, yo no voy a ir a ese lugar. ¿Por qué? Me dice mamá, no, porque no, le digo, porque ese lugar es un brujo, esos hombres son del diablo, esos hombres, yo no quiero ir a esos lugares, así. Y no quiero ir, pero mi mamá estaba cansada igual de las cosas, ¿verdad? De mí, como yo, veía visiones a veces y me pasaban cosas, ya había habido dos doctores, neurólogos y todos psicólogos, eso ya cuando tuve posibilidades, yo empecé a estudiar mi mente, gracias al Señor, todo estuvo bien, pero bueno, en lo que yo estaba, yo voy a ese lugar, pero yo no quiero entrar y yo me quedo en la puerta de ese lugar. Entonces mi mamá me dice, hija, entra, no le digo, porque esta es una casa, es un brujo este hombre, si quieres entra tú, pero yo no voy a entrar. Entonces, a lo que yo te quiero llevar es a esta palabra. Que no se nos olvide, ¿verdad? Que no olvidemos la bendita palabra de Dios que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el maligno no le toca. Este es primera de Juan 5:18. Pero sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios es hijo de Dios. Entonces, yo no quería entrar a ese lugar y me quedé en la puerta. Esa persona se molestó mucho.
tiró todas sus cosas que tenía y se volteó hacia mí y me dijo, ¿sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? Me volvió a repetir. Yo sabía quién era. Yo no quería él ir, yo no sabía quién era. Pero yo no estaba preparada como ahora para contestar. Yo no tenía ni el conocimiento de Dios, ni había llegado ni había sido bautizada, yo no sabía nada. Solo sabía una cosa, que yo era hija de Dios. Era lo único que yo sabía. Y siempre lo había yo dicho, que yo era hija de Dios. ¿Dónde lo leí? No lo sé. Pero yo todavía no conocía el Evangelio. Y yo me acuerdo que en ese lugar, estando allá afuera, ¿verdad? En la puerta, ese hombre tiró todo y se quiere levantar, tira todo y ¿sabes quién soy yo? No sé, pero yo sé quién soy yo, le contesté. Es que sabe, me vuelve a gritar, ¿sabes quién soy yo? Con una voz horrible, ¿eh? No creas que es como se lo estoy diciendo. No lo sé, le dije. Yo no le quería decir quién era, yo no quería confrontarlo. Pero yo sí sé quién soy yo, le contesté. Yo soy hija de Dios. Fue lo peor que pude haberle dicho. Porque esa persona, oigan lo que quiso hacer. Estaba sentado porque se volteó y se quiso parar de la silla donde estaba. Y cuando esa persona se quiso parar, mi mamá me dijo, hija, te va a tocar, te va a golpear, hija. Mi mamá se asustó. Cuando él se quiso levantar, yo le dije, yo soy hija de Dios. Y cuando él se quiso levantar, yo le dije, te ato a esa silla, porque yo no vi qué hacer, yo no supe qué hacer. Y lo único que se me ocurrió es que él se tenía que quedar sentado si no me iba a golpear. Y yo le dije, te ato a esa silla. Solo eso le dije, te ato a esa silla. Y lo primero que antes le dije, yo soy hija de Dios y te ato a esa silla. Y yo no sabía qué más decir. Esa persona, hermanos, las personas que me están escuchando, ese hombre se quiso levantar de la silla y decía, suéltenme, suéltenme. Ese hombre no se pudo parar de allá, de la silla. Con el solo hecho de decirle, te ato en el nombre de Jesús, te ato. Y yo soy hija de Dios. Cuando yo le dije hija de Dios, que yo soy hija de Dios, ese hombre se volvió loco. Ese hombre se volvió loco porque yo le dije que yo soy hija de Dios. Por eso hoy te digo una cosa y yo lo creo por testimonio, que nosotros fuimos apartados y separados desde antes de la fundación del mundo. Que haber recibido a Cristo un día y haber venido a sus pies no fue ni casualidad, ni coincidencia, ni nada de eso. Que nosotros estamos predestinados, aún antes de conocer a Cristo. De mi boca salió sin conocerlo decir yo soy hija de Dios, te ato a esa silla en el nombre de Jesús. Porque yo creía en un Dios todopoderoso y creía en Jesucristo, ¿verdad? Mi vida no estaba en orden, es verdad. Pero yo me pude liberar de eso y gracias a eso mi mamá creyó. Gracias a eso cuando mi mamá regresó éramos 3 personas que andábamos ahí. Cuando mi mamá regresó yo le dije, te dije quién era. Yo te lo dije antes, le dije, te lo dije. Le doy gloria a Dios porque mi mamá creyó en ese Dios todopoderoso. Mi mamá empezó a creer y ahí empezó ella, ¿verdad? Empezó su fe, empezó a agarrar, ¿verdad? A caminar en el Señor mucho más, porque ella ya creía en algún tiempo, ¿verdad? En Dios. Y ese será otro testimonio. Ella tenía su forma, ¿verdad? Como decimos todos, ella tenía su manera. Pero lo que yo sí sé, ¿verdad? Que cuando alguien clama buscando la ayuda de Dios, la ayuda viene, no importa dónde te encuentres. Y esta palabra y este testimonio que yo te traigo hoy en 1 de Juan 5:18 tiene que ver con este versículo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Porque has nacido de Dios, ¿verdad? Eres hija de Dios. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Porque la misma bendita palabra dice que nosotros no fuimos engendrados por deseo de mujer o de varón, sino por deseo de Dios. Y como antes de la fundación del mundo Él lo apartó, pues todo se dio conforme, ¿verdad?, a su propósito. Aún la madre que Él te dio, el padre que Él te dio, de donde vengas, ¿verdad?
de donde vengas. Y el Señor te apartó, te predestinó y te hizo hija de Dios. Y nosotros, ¿verdad? Él sabía que un día nosotros íbamos a creer en Él. Él sabía todo lo que iba a pasar. Entonces, en el nombre de Jesús, yo te invito en esta noche a que tú creas en ese nombre que es sobre todo nombre. Porque no hay, ¿verdad?, demonio que no se vaya y no se humille a los pies de Cristo. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y cuando tú dices, ¿verdad?, que tú eres una hija de Dios, con eso nada más, porque ellos ven, ¿verdad?, esa marca del divino, ese sello, ese nombre, ¿verdad?, como Dios te tiene, ¿verdad?, como hijos de luz, y en las tinieblas tú tienes una marca, en las tinieblas tú tienes un sello, en las tinieblas tú eres luz, en las tinieblas tú te ves, ¿me entiendes? Tú te ves, en las tinieblas puedes o sea, puedes ser captada rápidamente como una hija de Dios, porque tienes ese sello de Dios, porque estás rociada con la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús yo te dejo con esta bendita palabra, ¿verdad? Yo te la quería compartir hoy, no sé cuántos, ¿verdad? Pero en nuestra vida pasada vivimos de muchas cosas, la cual hoy sabemos, ¿verdad? Que por algún motivo el Señor nos permitió vivir como vivimos. Y hoy, ¿verdad? Hemos pasado de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Terminamos con una palabra más, primera de Juan, ¿verdad? Ya leímos 18, vamos a leer el 19 y 21. Y dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros sabemos que somos de Dios cuando ya estamos aquí, ¿verdad? Antes vivimos cosas que hoy las podemos contar, ¿verdad? Que por el propósito de Dios, ¿verdad? Nosotros salimos adelante, pero no era, ¿verdad? Con conocimiento de nosotros mismos, sino porque era por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, Él nos guardó de todo eso, ¿verdad? Pero nosotros hoy lo podemos contar, ¿verdad? Con mucha claridad, porque hoy ya lo conocemos, Dios nos ha dado el conocimiento, ¿verdad? Para saber todas estas cosas. Entonces sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero, dice la bendita palabra en el 19, está bajo el maligno. Esto pasa, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cegados, estamos, ¿verdad?, en oscura y no notamos, ¿verdad?, la diferencia entre el bien y el mal. Y a veces al mal le decimos bien, ¿verdad? Y al bien le decimos mal. Porque estamos, ¿verdad?, con los ojos tapados y no distinguimos la luz de las tinieblas. Yo te bendigo en el nombre de Jesucristo en esta noche. Quiero leer el número 20, sí, terminamos leyendo el número 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, dice después, guardaos de los ídolos. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque al final, Juan, porque al final dice, ¿verdad? Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué esta palabra, verdad? Si estamos hablando, porque todo lo que viene siendo del mundo, ¿verdad? Que está bajo el maligno, ¿verdad? Pasa a ser idolatría, ¿verdad? Hechicería, pasa a ser brujería, que significa lo mismo. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en las cosas del mundo, ¿verdad?, el maligno se encarga de que aún, ¿verdad?, la ropa o los ídolos, ¿verdad?, nos fanatizamos, y entonces todo eso viene siendo lo mismo, ¿verdad?, idolatría. Cuando nosotros la vanidad, cuando nos pasamos de los extremos, ¿verdad?, todo lo que está bajo el poder del maligno, ¿verdad?, está fuera de Dios, ¿verdad?, es un descontrol, ¿verdad?, nos volvemos esclavos de una vida, ¿verdad?, de ataduras, una vida, ¿verdad?, de ataduras, una vida de esclavitud, una vida en la cual, ¿verdad?, nos quita la paz, nos quita la tranquilidad, la armonía de nuestra propia persona, porque llegamos a perder el piso, ¿verdad?, cuando nosotros no estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la bendita palabra en el 20 dice que
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer lo que es verdadero y lo que es falso. La bendita palabra de Dios nos trae, ¿verdad?, la claridad, nuestro conocimiento para poder distinguir, ¿verdad? Dice la bendita palabra al verdadero, ¿verdad? El que es verdadero Hijo de Dios. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y está hablando del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo verdadero. Todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el Hijo de Dios, ¿verdad? Es lo verdadero. Y dice que, pues, que Él nos da ese entendimiento para poder conocer, ¿verdad?, la verdad de las cosas falsas, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Dios, con Jesús, ¿verdad? Es lo verdadero. Todo esto es lo que nos trae, ¿verdad?, a vida eterna. Todo esto es lo que nos da, ¿verdad?, ese paso para vivir, ¿verdad?, una vida de paz, una vida de gozo, una vida de alegría, ¿verdad? Cuando nosotros hemos entendido, ¿verdad? Y hemos obtenido el conocimiento de arriba del cielo, es la que nos da, ¿verdad? Ya esa cordura, ¿verdad? Para manejarnos, ese dominio propio, ¿verdad? Esa salud espiritual con la que podemos vivir, coordinar, ¿verdad? Ser armoniosos y tener todo, ¿verdad? Buscando, ¿verdad? El orden, el equilibrio de las cosas. Y en el nombre de Jesús yo te quería compartir esta palabra, es lo que traemos ahorita. Yo nada más te quiero compartir Efesios 4:18 y con esto vamos a terminar. ¿Verdad? Es fuerte, ¿verdad? Pues las cosas que vivimos en la vida, ¿verdad? Y creo que muchos hemos pasado por estas cosas. Pero le damos gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios nos haya guardado de todo eso. Entonces, el versículo de Efesios 4:18 dice, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Definitivamente, hablábamos hace rato, ¿verdad? Que el diablo se ha encargado de entenebrecer, ¿verdad? De oscurecer nuestro entendimiento cuando estamos en el mundo. Se ha encargado, ¿verdad? De opacar, ¿verdad? De que nuestra mente, ¿verdad?, esté en oscuridad, que esté, ¿verdad? Aquí la palabra que se usa en la bendita palabra dice un entendimiento entenebrecido, un entendimiento oscuro, un entendimiento irrazonable, un entendimiento fuera de sí, un entendimiento, ¿verdad?, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con lo espiritual y con las cosas del cielo ni con las cosas buenas. Un entendimiento maligno. Dice, ajenos, dice, de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Definitivamente, ¿verdad? Cuando nosotros estábamos en el mundo o en la otra vida, ¿verdad? En la vieja manera de vivir, nosotros tenemos nuestra alma, nuestro corazón duro. Somos egoístas, somos envidiosos, somos muy egoístas, ¿verdad? Nos volvemos así ávaros hasta a veces, ¿verdad? Duros de corazón para compartir, porque nuestro corazón, ¿verdad? Se ha vuelto de piedra, está lleno, ¿verdad? Está oxidado, nuestro corazón está, ¿verdad? Lleno de maldad, ¿verdad? Y de ahí solo salen cosas feas. Hasta nuestra forma de hablar, ¿verdad? Hablamos con amargura, hablamos con dolor, porque es lo único que hay en ese corazón. Entonces la bendita palabra aquí está dando a entender eso, ¿verdad? Que el maligno se ha encargado de nuestro entendimiento endurecerlo, nuestro corazón endurecerlo. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Definitivamente, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, ¿verdad? En otro tipo anteriormente, ¿verdad? En nuestra vida pasada, nuestra forma, ¿verdad? La propia circunstancia en la que estamos viviendo, la dureza del corazón, la mente, ¿verdad?, perdida y todo lo que se ha almacenado en nuestra alma, ¿verdad?, nos llevó a hacer cosas, ¿verdad?, que para Dios no eran buenas, ¿verdad?, que eran obras de Satanás, la cual hacía con nuestro cuerpo como si fuéramos unos títeres y hacíamos cosas, ¿verdad?, lo que quería el cuerpo y nosotros mismos nos íbamos perdiendo, ¿verdad?, porque esa felicidad que parecía, ¿verdad?, muy grande, era una felicidad de instantes, ¿verdad? Era algo que se esfumaba y nos quedaba el vacío peor de lo que era antes. Entonces, definitivamente toda esta mala manera de vivir, ¿verdad? Pero que el que se encargaba realmente de tenernos en esos
hoyos y en esa oscuridad era el mismo maligno, ¿verdad? De las cosas del mundo, atados a esa vida de corrupción, a esa vida de maldad, a esa vida de miseria, a esa vida, y miseria espiritual hablo, a esa vida, ¿verdad? Sin valores, a esa vida, ¿verdad? Perdida. Realmente nos llevó, ¿verdad? A una vida sometida bajo las acechanzas de Satanás. Y en el nombre de Jesús, ¿por qué hablamos de toda esta palabra? Porque la palabra de Dios nos llevó, ¿verdad? Con el tema que le pusimos a creer en el nombre del Hijo de Dios, a creer en el nombre que es sobre todo nombre. Cree en el Hijo de Dios. Cree, como dice la bendita palabra, ¿verdad? En Lucas 1:20. En en Juan 5:10. En Juan 5:10 fue donde Dios nos dio la palabra y con la cual estuvimos platicando. Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado a través de su Hijo, acerca de su Hijo. Entonces, lo que la palabra de Dios hoy nos trajo fue eso, que tenemos que creer en Dios, ¿verdad? En el Hijo de Dios, ¿verdad? En el nombre del Hijo de Dios, en ese nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para vida eterna, para vida eterna. Y esto es lo contrario a lo que vivimos antes, ¿verdad? En el nombre de Jesús yo te quiero dejar con esta bendita palabra, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Padre bueno porque nos ha hecho en el momento de creer en Dios, en sus hijos. Y si hay algo, como decíamos, que al maligno no le va a gustar nunca, es que tú digas que eres una hija de Dios. Estés donde estés, haciendo lo que hagas, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo te bendigo en esta hora y te invito a que tú aceptes a ese nombre que es sobre todo nombre en tu corazón. Acepta al Hijo de Dios en tu corazón, acéptalo en esta hora. Pon tu mano en tu corazón, pon tu mano, cierra tus ojos y pídele al Padre en el nombre de Jesucristo, en el nombre de ese nombre que es sobre todo nombre. Ven Espíritu Santo a la vida de cada una de las personas que están escuchando, Señor, esta palabra. Espíritu de Dios, ven, Señor Jesús. Espíritu Santo, ven, Señor, a la vida de esas personas, Padre. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto, Padre, en mi vida. Te acepto como mi único y verdadero Salvador, Señor. En el nombre de Jesucristo, Espíritu Santo, ven, ven a mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios de Israel, te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Ayuda, Padre, a todas las personas, Señor Jesús. Llega, Señor, a sus vidas, Padre, llega a sus corazones, Señor. Lava sus corazones, lava su mente, lava sus vidas, Padre, espirituales, su vida, Señor, su cuerpo, Señor. Ayúdalos, Padre bendito de Israel, a creer cada vez más en ti, a creer en ese nombre que es sobre todo nombre, a creer, bendito Dios de Israel, en el nombre del Hijo de Dios, como dice tu palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene nada, Padre bendito de Israel. Ayúdalos, Padre bendito, que sean llenos de tu Espíritu, Señor, que tú mores ahí, Señor, en esos corazones, Padre, y que tú llenes esos vacíos, Señor. Espíritu Santo, que no quede nada vacío, Señor, que tú llenes todo su ser, Espíritu Santo, en esta hora, Señor. Guárdalos de todo mal, bendito Dios de Israel. Guárdalos, Señor. Espíritu Santo, guárdalos, Padre, en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Bendito Dios de Israel, te damos gracias. Amén. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, ¿verdad? Te bendecimos en esta noche. Que descanses, que tengas un sueño muy rico, muy lindo, ¿verdad? Y aquí estamos. Estamos en YouTube también y nuestro celular, ¿verdad? Puedes mandarnos mensajitos, ¿verdad? Igual puedes dejarnos mensajes aquí en el chat, ¿verdad? Y con gusto nosotros oramos por ti. Los teléfonos están, ¿verdad? Aquí en el grupo, en la página de Punta Bella también. Y estamos para servirte en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Buenas noches.